Pues estamos en esta ocasión con el repaso o el estudio de el test de Aranda de Duero. Al lío. En aplicación del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, los riesgos como las caídas de altura, descargas eléctricas, trabajos en tensión, están incluidos dentro de categoría 3, corresponde exclusivamente a los riesgos que puedan tener consecuencias muy graves como la muerte o daños irreversibles a la salud del trabajador, categoría 2, categoría 1 o todas las anteriores. Respuesta es, según el Real Decreto 773/1997, todas las anteriores. Según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, artículo 4, Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto, tensiones nominales usuales utilizadas en distribución corriente alterna serán 220 voltios, redes trifásicas 3 conductores, 220 voltios fase neutro y 380 voltios entre fases para redes trifásicas de 4 conductores, 220 voltios fase neutro y 400 entre fases para redes trifásicas de 4 conductores, 230 voltios fase neutro y 400 voltios entre fases para redes trifásicas de 4 conductores. Y la respuesta es 230 voltios entre fase y neutro y 400 voltios entre fases para redes trifásicas de 4 conductores. Según la Constitución española, los poderes del Estado emanan del pueblo español, de la corona, del gobierno, de las Cortes Generales. Y la respuesta es del pueblo español. La forma política del Estado español es la monarquía presidencialista, la monarquía parlamentaria, la democracia parlamentaria, la república. Y respuesta, monarquía parlamentaria. El artículo 14 sobre derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Ley 7/1985 de 2 de abril regulada de las bases del régimen local indica que las personas físicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas con cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Los siguientes sujetos: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, representante de quien esté obligado, actividad profesional con colegiación obligatoria para trámites con la administración pública, empleados de administración pública por razón de condición de empleado público. A y B son correctas, A correcta, B es falsa. Y tienen la obligación las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en el ejercicio de dicha actividad profesional, los empleados de la administración pública para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. Vamos con la siguiente pregunta. De acuerdo a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo 5/2015, artículo 8, son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican funcionarios de carrera e interinos. Funcionarios de carrera e interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Funcionario de carrera e interino y personal laboral.
funcionario de carrera e interino, personal laboral y fijo. Y la respuesta es que tenemos funcionarios de carrera e interinos, personal laboral fijo, tiempo indefinido, temporal y personal eventual. Vamos con la siguiente. Señala la opción correcta en aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, artículo 14. Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual. Funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional, derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón de servicio, derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. Todas son correctas. Y la respuesta es que todas son correctas. Siguiente, en la aplicación, artículo 37, Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres o mujeres y hombres, la Corporación Radio Televisión Española, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social, utilizar el lenguaje en forma no sexista y adoptar, mediante autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad, colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres, y todas son correctas. Y la respuesta correcta es que todas son correctas. En ampliación del anexo 3 del Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, los tipos de señales son advertencias, prohibición, obligación relativas a equipos lucha contra incendio y salvamento o socorro, advertencia, prohibición y obligación, advertencia, prohibición, obligación relativas a equipos de lucha contra incendios, o prohibición, obligación, salvamento o socorro. Y como respuesta correcta tenemos señales relativas de advertencia, prohibición, obligación relativas a los equipos de lucha contra incendio y señales de salvamento o socorro. Vamos con la siguiente. El equipo que mide la resistencia de puesta a tierra se denomina telurómetro, polímetro, multímetro o todas son correctas. Respuesta: telurómetro. Siguiente. En aplicación de la ITC BT19, las bases de toma de corriente del tipo base bipolar sin contacto de tierra 10-16 amperios 250 voltios solo podrán instalarse para la reposición de las existentes protegidas por diferencial de alta sensibilidad. Se podrán instalar en instalaciones nuevas y existentes debidamente protegidas. En ningún caso se podrán instalar en instalaciones nuevas y existentes, o solo podrán instalarse para reposición de las existentes protegidas por protección contra cortocircuitos. Y como respuesta, solo podrán instalarse para reposición de las existentes protegidas por diferenciales de alta sensibilidad. Siguiente pregunta. En aplicación de lo dispuesto en el artículo o en el Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, el método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales. Entre los equipos y materiales de protección se encuentran accesorios aislantes para recubrir partes activas o masas, útiles aislantes o aislados, pértigas aislantes, los dispositivos aislantes o aislados, los equipos de protección individual o todas las anteriores. Y tenemos que
serán todas las anteriores según el Real Decreto 614/2001. En aplicación del Real Decreto 773/1997 del 30 de mayo, se entenderá por equipo de protección individual, o sea, EPI, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad. Se excluyen de la definición la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén destinados a proteger la salud. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos. Se incluyen ropa de trabajo corriente y uniformes. Cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que se puedan amenazar su seguridad o su salud. O ninguna de las anteriores. Y como respuesta tenemos cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Se excluyen de la definición la ropa de trabajo corriente, los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador. Seguimos en aplicación de la ITC BT19 las bases de tomas de corriente del tipo base bipolar sin contacto de tierra 10-16 amperios 250 voltios solo podrán instalarse para reposición de las existentes protegidas con diferencial a alta sensibilidad. Se podrán instalar en instalaciones nueva y existente debidamente protegida. En ningún caso se podrán instalar en instalaciones nuevas y existentes. Solo podrán instalarse para reposición de las existentes protegidas por protección contra cortocircuitos. Y como respuesta es, solo se podrán instalar para reposición de las existentes protegidas por diferencial de alta sensibilidad. Los grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos se denominan mediante las siglas PI, PG, IK, PK. Y tenemos que es IK. En aplicación del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, los equipos de protección individual estarán destinados únicamente a un uso personal. Los EPIs estarán destinados en principio a un uso personal. Se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. Los EPIs no están destinados en principio únicamente a un uso personal. Ninguna de las anteriores es correcta. Y la correcta es: los equipos de protección individual estarán destinados en principio a un uso personal si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas. Se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. ¿Cuál de estos instrumentos se utiliza para medir la continuidad de un circuito? El ómmetro o ohmímetro, el amperímetro, el comprobador de diferenciales o el voltímetro. Y la respuesta es el ómmetro o ohmímetro. De acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT01, la definición de corriente admisible permanente de un conductor es el valor máximo de la corriente que circula permanentemente por un conductor en condiciones específicas, sin que su temperatura de régimen permanente supere un valor específico.
Valor máximo de la corriente que circula permanentemente por un conductor en condiciones específicas sin que su temperatura de régimen permanente supere los 30 grados centígrados. Valor de la corriente máxima que circula por un conductor. O valor máximo de la corriente que circula permanentemente por un conductor, etcétera, sin superar los 40 grados centígrados. Y la correcta es: corriente admisible permanente de un conductor, el valor máximo de la corriente que circula permanentemente por un conductor en condiciones específicas sin que su temperatura de régimen permanente supere un valor específico. El voltímetro es un aparato de medida que sirve para y se conecta en mide tensión y se conecta en serie, mide intensidad y se conecta en paralelo, mide tensión y se conecta en paralelo. Ninguna de las anteriores. Lo correcto es que mide tensión y se conecta en paralelo al circuito. En aplicación de la ITC BT22, las sobreintensidades pueden estar motivadas por sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia, cortocircuitos, descargas eléctricas atmosféricas o todas las anteriores. Y la respuesta es que todas las anteriores. Según ITC BT28, sobre instalaciones en locales de pública concurrencia del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los edificios y locales de pública concurrencia contarán con alumbrado de emergencia. Se incluyen dentro de este alumbrado, evacuación y zonas de alto riesgo, alumbrado de zonas de riesgo y emergencia, alumbrado de evacuación y de reemplazamiento, alumbrado de seguridad y de reemplazamiento. Respuesta correcta: alumbrado de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según ITC BT28. En aplicación de la ITC BT09 sobre instalaciones de alumbrado público en redes aéreas, ¿cuál será la sección mínima a emplear? 4 milímetros cuadrados para todos los conductores, incluido el neutro. Sección mínima de todos los conductores será de 2,5 milímetros cuadrados. 4 milímetros cuadrados para conductores de fase y la mitad de la sección para el conductor neutro. 4 milímetros cuadrados conductores fase y neutro y 2,5 milímetros cuadrados para redes de control y auxiliares. Y respuesta correcta, según ITC BT09, es de 4 milímetros cuadrados para los conductores de fase y neutro y 2,5 milímetros cuadrados para redes de control y auxiliares. Dato: redes aéreas, sección mínima 4 milímetros cuadrados, fase y neutro, distribución trifásica, fase mayor a 10 milímetros cuadrados, neutro la mitad de la fase. Control auxiliares, sección mínima 2,5 milímetros cuadrados. En aplicación de la ITC BT19 sobre instalaciones interiores y receptoras, los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase a conductor neutro. Se identifica por color negro, se identifica por color marrón, se identifica por color azul. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta será: se identifica por color azul. Y si nos ponemos tiquismiquis, azul claro. Dato: neutro o paso de fase a neutro, azul claro. Conductor de protección verde-amarillo. Fase que no se pase a neutro, marrón o negro. Y 3 fases, L1 marrón, L2 negro y L3 gris, según ITC BT19. En aplicación de la ITC BT28 sobre instalaciones en locales de pública concurrencia, el alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento una vez puesto en marcha el grupo electrógeno.
estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo de alumbrado general y cuando la tensión sea inferior al 75% de la nominal. Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo de alumbrado general o cuando la tensión sea inferior al 70% de la nominal. Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente solo cuando la tensión sea igual al 80%. Y la respuesta: estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo de alumbrado general o cuando la tensión sea inferior al 70% de la nominal. Vamos con la siguiente. En aplicación de la ITC BT22 sobre protección contra sobreintensidades en el origen de todo circuito, se establecerá un dispositivo de protección contra cortacircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. 1,732 veces la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. 2 veces la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. 1,5 veces la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Como respuesta correcta tenemos la capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Seguimos para bingo. En aplicación de la ITC BT22, todo dispositivo de protección contra cortocircuitos deberá cumplir. El poder de corte del dispositivo de protección debe ser igual o mayor que la intensidad de cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación. El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en un punto cualquiera del circuito no debe ser superior al tiempo que los conductores tardan en alcanzar su temperatura límite admisible. Debe cumplir condiciones A y B. El poder de corte del dispositivo de protección debe ser menor que la intensidad de cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación. Y la respuesta es: debe cumplir A y B, que es el poder de corte del dispositivo de protección debe ser igual o mayor que la intensidad de cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación. El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en un punto cualquiera del circuito no debe ser superior al tiempo que los conductores tardan en alcanzar su temperatura límite admisible. Siguiente. El instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente es el luminímetro, luxómetro, luxímetro. Luxómetro. Respuesta correcta. ¿Cómo se denominan las fases de una instalación eléctrica? A, B y C, RST, X y Z, 1, 2 y 3. Respuesta correcta: RST. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 2002 prescribe para las instalaciones de alumbrado exterior con redes subterráneas que la sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, sea de 6 milímetros cuadrados, 4 milímetros cuadrados, 2,5 milímetros cuadrados, 1,5 milímetros cuadrados. Recalcar: red subterránea. Respuesta: 6 milímetros cuadrados. Para medir la corriente de fuga se utiliza el voltímetro, la pinza amperimétrica, el comprobador de tensiones o el analizador de redes. Respuesta correcta: la pinza amperimétrica. Al tener en cuenta que esto no es una pinza perimétrica normal, es una pinza perimétrica especial con una sensibilidad de 1 miliamperio. Siguiente
y ya quedan poquitas, por fin. En aplicación de la ITC-BT19, los dispositivos admitidos para la conexión y desconexión en carga son interruptores manuales, los cortocircuitos fusibles de accionamiento manual y las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal 25 amperios. Los interruptores manuales, los cortocircuitos fusibles de accionamiento manual y las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 amperios. Solo interruptores manuales. Interruptores manuales, los cortocircuitos fusibles de accionamiento manual, las clavijas de tomas de corriente de intensidad nominal no inferior a 10 amperios. Y respuesta, según ITC-BT19, los interruptores manuales, cortocircuitos fusibles de accionamiento manual y las clavijas de tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 amperios. El reglamento electrotécnico de baja tensión dice que la frecuencia empleada en la red será de 70 Hz, 50 Hz, 40 Hz o 60 Hz. Correcto será 50 Hz. De acuerdo al reglamento electrotécnico de baja tensión ITC-BT01, la definición de una conexión equipotencial es conexión eléctrica que pone al mismo potencial o a potenciales prácticamente iguales a partes conductoras accesibles y elementos conductores. Aquella que tiene la misma intensidad eléctrica en todas partes. Conexión eléctrica que pone al mismo potencial o a potenciales prácticamente iguales a las partes conductoras accesibles y tierra. Conexión eléctrica que pone al mismo potencial o a potenciales prácticamente iguales a las partes conductoras accesibles. Respuesta: conexión equipotencial. Conexión eléctrica que pone al mismo potencial o a potenciales prácticamente iguales a las partes conductoras accesibles y elementos conductores. Vamos con una más, o máis una, que dirían meus colegas portugueses. De acuerdo al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva, artículo 15, la libertad sindical, negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo, al ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. A y B son correctas y solo B es correcta. Y la correcta es la libertad sindical, la negociación colectiva, participación en la determinación de las condiciones de trabajo, al ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Vamos con una más y terminando. En aplicación de la ITC-BT09 sobre instalaciones al alumbrado público en la instalación eléctrica en el interior de los soportes, los conductores serán aluminio-cobre, sección mínima 1,5 milímetros cuadrados, 450-750 voltios o 0,61 kilovoltio. Cobre, sección mínima 2,5 milímetros cuadrados, cable RVK, de tensión asignada 0,61 kilovoltio. Aluminio o cobre, sección mínima 2,5 milímetros cuadrados, 450-750 voltios o 0,61 kilovoltio. Cobre, sección mínima 2,5 milímetros cuadrados, cable RZ de tensión asignada 0,61 kilovoltio. Y lo correcto es de cobre, sección mínima 2,5 milímetros cuadrados, cable RVK, tensión asignada 0,61 kilovoltio. Dato 6,2. Instalación eléctrica. Conductor cobre, sección mínima 2,5 milímetros cuadrados, tensión asignada 0,61 kilovoltio. Sin empalmes. En interior de soporte según guía. Habitualmente cable RZ, red aérea en interior, tubo o canal, cable VVK, RVK. Penúltima.
En aplicación de la ITC BT09 sobre instalaciones de alumbrado público, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se pueden producir tensiones de contacto en las partes metálicas de la instalación. Será mayores de 24 voltios en partes metálicas accesibles de la instalación, mayor a 24 voltios en local o emplazamiento conductor y 50 voltios en los demás casos, menor a 24 voltios en locales o emplazamiento seco, menor a 24 voltios en todos los casos. Y como respuesta, mayores de 24 voltios en las partes metálicas accesibles de la instalación. Dato: 10 puntos. Puestas a tierra. No se pueden producir tensiones de contacto mayores de 24 voltios. Si la pregunta nos dice, ya que es la ITC BT09, el resto sobra. Y última, en aplicación de la ITC BT19, la sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización será menor del 3% de la instalación de la tensión nominal, para cualquier circuito interior de vivienda. Para instalaciones interiores o receptoras que no sean de interior de viviendas, del 3% de alumbrado y el 5% de otros usos. Para instalaciones industriales que se alimentan directamente en alta tensión mediante trafos propios, las caídas de tensión serán 4,5% alumbrado y del 6,5% para los demás usos. Todas las anteriores son ciertas. Y respuesta ITC BT19, todas las anteriores son ciertas. Para casas, 3% para cualquier circuito. Baja tensión industria, 3% alumbrado, 5% de más uso. La caída de tensión podrá compensarse entre la instalación interior y la derivación individual. Cuando es alta tensión, con CT propio, 4,5% alumbrado y 6,5% los demás usos. Y hasta aquí el repaso del examen tipo test de Aranda de Duero.